A mí lo que me agrada de la UACM es que refleja en su lema de nada humano me es ajeno, toda una cosmovisión y una serie de criterios que tienen que ver con cómo se forma nuestro pensamiento. Ya que conociendo la historia es muy enriquecedora de la universidad, ya que proviene de una lucha social, proviene de una lucha del pueblo. Como tal, es una universidad que nos da muchísimo. Yo venía de un sistema como muy cuadrado y muy lineal, y esta opción de la UACM fue totalmente romper con eso, ¿no? Fue cambiar totalmente como mi modo de ver las cosas, de estudiar. Igual decirle a las personas que si deciden ingresar a la institución, que no se desesperen si es que no quedan en el sorteo, porque la UACM te guarda tu lugar, si tú lo deseas. Pues bienvenidos a otra emisión de Unívoros. Volvemos a estar, es la segunda ocasión que estamos aquí en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y es tan rico el proyecto educativo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que quisimos hacer dos programas. El primero fue una reflexión que realizamos con los profesores de la UACM, y hoy realizamos un programa muy especial por la dinámica, por los invitados. Es un programa donde los protagonistas son los estudiantes, los alumnos de la UACM, y vamos a reflexionar con ellos sobre dos temas centrales. Por una parte, el significado de este proyecto educativo, el significado social, el significado político, el significado, desde luego, educativo. Y por otra parte, el cómo ha impactado este proyecto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a la vida de estos estudiantes, a sus comunidades, a sus barrios, en fin. Les prometemos un programa de enorme interés y están acá con nosotros los colegas de la UACM, y tenemos ya un primer elemento para iniciar la reflexión que compartimos con ustedes que nos miran desde el otro lado de la pantalla. Y el primer elemento de reflexión tiene que ver precisamente con eso, la opción de la UACM. ¿Qué representó para ustedes esa opción? ¿Y qué representa ahora? Porque seguramente ya cambiaron, ya hubo algunas ideas. Háblenos, vamos a hablar de eso. ¿Qué representó para ustedes la opción educativa de la UACM? Por favor, Paula. Sí, gracias. Bueno, yo cuando egresé del bachillerato, yo no conocía exactamente lo que planteaba la UACM hasta que una amiga del bachilleres me presentó así en la institución. Tuve el acercamiento directo aquí a San Lorenzo Tezonco, y pues bueno, pues cuando tuve ese primer acercamiento, yo tenía como muchas expectativas, ¿no?, sobre lo que implicaba el acceder a la UACM respecto a los estudiantes, profesores y de manera general pues los administrativos. Para mí eso, esa experiencia que yo tuve pues estaba llena de prejuicios, porque yo no consideraba la UACM como que con ese reconocimiento, ¿no?, como comúnmente solemos reconocer a la UNAM, al Politécnico y a la UAM. Entonces, conforme fui introduciéndome aquí en la UACM, esa expectativa fue transformándose y fue cambiando mi punto de vista respecto a lo que implicaba estar aquí en la UACM. Y pues bueno, pues ahorita yo estoy muy agradecida con quien impulsó este proyecto, y pues me ha dado como la posibilidad de tener y desarrollar un pensamiento crítico de acuerdo a
a la realidad social que se vive día a día. Entonces, pues esa fue como ahora sí como que mi experiencia con la UACM. Gracias. Bueno, pues para mí la UACM fue la segunda opción después de la UNAM. Yo conocí a la UACM por parte de un amigo, porque aquí se realiza un proyecto autogestivo para los chicos que se preparan al examen del Comipens y poder tener un lugar a la media superior, ¿no? Escuela media superior. Y pues a partir de ahí Perdón, es que ya y pues a partir de ahí ha sido para mí un proyecto incluyente, que me ha dado muchas herramientas, tanto individuales como en la sociedad, y bueno, pues me ha ayudado también en el ámbito, pues no solamente de crítica, ¿no? En la práctica, en el hecho de poder hacer este tipo de cosas y… Muy bien, Jennifer. Por aquí alguien más quería participar. Bueno, para mí representa una opción no solamente como un sistema educativo, sino simplemente como un sistema social, ya que conociendo la historia es muy enriquecedora de la universidad, ya que proviene de una lucha social, proviene de una lucha del pueblo. Como tal, es una universidad que nos da muchísimo, de hecho, como una opción de educación nos abre el panorama, no solamente a la educación privada, que es lo que nos está llevando al país, sino una educación pública, y que sobre todo tenemos una mezcla tanto de profesores de la UNAM, de la UAM, del POLI, de universidades privadas que también enriquecen todo esto, ¿no? O sea, que nos hacen ese toque especial, nos da a la UACM. Bueno, pues para mí la entrada a la universidad como opción, en primer lugar porque fue una opción porque ya yo había hecho examen para la UNAM y para la UAM, y aunque había hecho una primera y segunda vuelta, pues no había podido ingresar, y entonces pues para mí la UACM en un principio sí fue como una opción para no seguir perdiendo tiempo y no poder tener dónde continuar, ¿no?, mis estudios. Esa fue por un lado, y por el otro, pues como opción en cuanto al proyecto educativo, pues para mí fue romper. Yo venía de un sistema muy lineal que fue en la UNAM, porque yo estuve estudiando 3 semestres en una FES y en un CCH, entonces yo venía de un sistema como muy cuadrado y muy lineal, y esta opción de la UACM fue totalmente romper con eso, ¿no? Fue cambiar totalmente como mi modo de ver las cosas, de estudiar, de llevar incluso mis materias. Entonces, al principio fue una opción como de salida, pero posteriormente fue más enriquecedor debido al proyecto educativo. Para mí la UACM ha sido una gran oportunidad. Yo primeramente, yo nunca hice examen a ninguna escuela, conocí la UACM y creo que es una gran oportunidad para muchas personas que, digamos, a lo mejor no cuentan con esa oportunidad de presentar algún examen. Para mí fue realizar lo que yo quería, ¿no? Ya estando aquí adentro me di cuenta que, como dicen, ¿no?, cualquier escuela es buena siempre y cuando tú quieras estudiar. Los maestros son muy, muy buenos, y como decía el compañero, ¿no?, o sea, tenemos maestros de la UNAM, de la UAM, de esas escuelas reconocidas, y que tú vengas aquí y aprendas todo eso de ellos, y que no es necesariamente en otra escuela, no es en la escuela reconocida donde todo el mundo dice, ay, la UNAM, la UAM, sino en esta escuela que todo el mundo critica, que todo el mundo dice, ay, es una escuela batita. Realmente no, creo que eso es algo que nosotros nos tenemos que formar como estudiantes, y pues sí, la UACM es una gran oportunidad para muchas personas. Luz, por favor. Bueno, para mí la UACM me ha dado la oportunidad de ejercer mi derecho al estudio. Anteriormente yo había presentado un examen hacia una de las universidades más
más reconocidas, sin embargo no me quedé, pero posteriormente supe de la UACM mediante la asistencia a las manifestaciones en el 132, en el Yo Soy 132, y ahí me enteré de la existencia de la universidad. Comencé a platicar con los compañeros que asistían también de esta universidad, me gustó su forma de crítica, de pensar, y pues decidí hacer así que hacer mi solicitud para entrar. Y lo que más me gusta de esta universidad es que no es una universidad excluyente, sino en cambio a nosotros como mayores nos incluye, y no nada más a mí como mayor, sino que también a los compañeros que tienen pues problemas, por ejemplo, de visión o de movilidad, pues los ha incluido, y eso es lo que más me gusta de esta universidad. Miren, permítanme destacar algunas de las cosas que ustedes han dicho y que francamente nos hacen ver el carácter que tiene esta propuesta educativa, ¿no? O esta propuesta de universidad. Han mencionado ustedes cosas tan importantes como el derecho a la educación, algo que es determinante y que es fundamental. Por otra parte, han reivindicado el que esta universidad no es solamente un proyecto educativo, es un proyecto social. Qué importante, ¿eh? Y ya en un terreno más pragmático quizá, se habla de que los profesores que imparten aquí sus conocimientos y comparten sus experiencias provienen de distintas universidades, lo que enriquece la cátedra, ¿no? Y luego hay algo más que me parece que también señala, si ustedes me permiten, hasta califica a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. No es una universidad que por distintas razones pueda ser excluyente. Es una universidad que abre el espacio para que se practique el derecho a la educación y para generar, lo decían ustedes, un espíritu crítico. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir adelante. Ahora vamos a escuchar lo que dicen sus profesores sobre este proyecto educativo. Vamos a escucharlos y luego continuamos aquí en esta reflexión, en este salón de clases de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Primero creo que lo más importante sería consolidar los planteles en términos de la infraestructura que se tiene. Es un proyecto relativamente nuevo, 18 años en la historia de una universidad no es mucho, aunque en términos humanos de una vida individual puede parecer mucho, pero pues los planteles todavía no están completamente terminados. Tenemos 5 planteles, plantel San Lorenzo Tezonco, que es Casa Libertad, del Valle, Cuautepec y Centro Histórico, pero también están como posibilidades de construcción otros 2 planteles que solamente están en proyección, que es uno en la Magdalena Contreras y otro en la delegación Milpalta. Se tienen donados los terrenos, pero todavía no está en marcha el proyecto porque no están los recursos suficientes para construir la infraestructura. Sí, entonces los estudiantes comienzan a darse cuenta que tienen una voz, la ejercen colectivamente también con los compañeros, con el profesor, en una dinámica bastante abierta en los salones de clase, pero también fuera de ellos. Después, en lo que es mi área, que es el ciclo básico, antes de que los estudiantes vayan a ciclo superior y se especialicen, toman 3 semestres de ciclo básico para evitar la especialización temprana, y ahí también vemos o procuramos los de las academias que pertenecemos al ciclo básico, de que justo la dinámica sea muy participativa por parte de ellos, escogiendo temas de todo tipo, como puede ser los megaproyectos, como fue el proyecto del nuevo aeropuerto, que iba a ser un desastre ambiental, pero también proyectos como el Tren Maya que viene, o otros proyectos en la misma ciudad, como centros comerciales, que les afectan directamente a los estudiantes. Bueno, hay muchísimo, ¿no? Muchísimos programas y muchísimos proyectos. Proyectos de investigación que están con estudiantes y profesores, por ejemplo, ¿no? Hicimos un libro hace unos años que se llama Abrir las aulas, donde estudiantes y profes hacemos un proyecto de extensión universitaria y nos vamos a un barrio aquí a trabajar con ellos, ¿no? Bueno, continuamos en Unívoros, nos encontramos en un salón de clases de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México y tenemos un programa especial. Yo pues me siento un poquito raro porque no hay un profesor que alterne conmigo en la reflexión, en la conducción del programa, pero no lo hay porque los profesores insistieron en que querían que los estudiantes de la UASM estuvieran sin la tutoría de ellos, lo cual me parece excelente porque tiene que ver precisamente con otro elemento que vale la pena mencionar sobre el proyecto educativo de la UASM. Aquí se construyen proyectos autogestivos, lo cual es determinante para pensar en nuevas formas de democracia, incluso al interior del salón de clases. Pero vamos a hablar precisamente de cuáles son estos elementos que conforman el proyecto educativo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Carlos, por favor. Sí, bueno, yo considero que uno de los elementos principales es la visión que tienen los profesores con respecto a la sensibilidad social que maneja cada uno de los profesores. Uno de esos elementos son los que te motivan, por ejemplo, para realizar investigación. Ese es principal para mí, porque bueno, es parte de esa autogestión. Y bueno, otra de las cosas es desde muy temprano, cuando se ingresa en los primeros cursos, que son el ciclo de integración, te llevan directamente a conocer esa vida universitaria. Después de algunos compañeros, me incluyo yo, que no hemos estudiado durante un tiempo considerable, tenemos ese acercamiento en los primeros, en el primer semestre con la vida universitaria, y bueno, es ahí donde te empieza a integrar a la vida universitaria, tanto en una de las materias que es ICA, que para mí es una de las materias que me gustó mucho en ese curso, fue que te provee de esa sensibilidad social, de estar buscando esas pautas para poder trabajar en lo social y bueno, con respecto a lo político, económico y demás. Bueno, a mí me gustaría recalcar la importancia de los proyectos alternativos de la UASM, que bien no son propiamente desde la institucionalidad, sino de la organización que existen entre el alumnado y los profesores, proyectos como el Festival contra las Violencias Patriarcales, Racistas y Capitalistas, que como el nombre le dice, hace una crítica o distintas críticas, digamos, a estos sistemas hegemónicos que tanto nos oprimen como estudiantes. Chilpayates es otro proyecto que es focalizado a los niños, que bueno, también son un sector que ha sido invisibilizado dentro de la sociedad, ¿no? Y el vuelo de las mariposas, que retrata y visibiliza la violencia que existen en un panorama feminicidio como es el mexicano. Y pues nada, recalcar precisamente esa importancia que existen de todos estos proyectos y que nos están formando en un pensamiento crítico y que nos invitan a pues, hacer una reflexión en torno a la sociedad en términos generales. Bueno, pues uno de los elementos del proyecto que tiene la UASM creo que es la autonomía, que es muy importante, la crítica, la humanista, que es constructivista, la interdisciplinariedad, la flexibilidad y que está diseñada para los sectores marginados. Creo que son elementos del proyecto de la UASM que engloban muy bien lo que es esta universidad. Sin embargo, quisiera detenerme en lo interdisciplinar, donde al principio de los semestres, en el curso básico, te dan materias de otras carreras donde las tienes que tomar que son temas selectos, y al curso de los semestres también te dan una materia que debes de tomar, ya sea de ciencias políticas, literatura, filosofía. Eso te va enseñando a que no solo lo puedes ver desde una perspectiva social o antropológica desde tu carrera, sino que lo puedes ver también desde un punto, si tomas una clase de fotografía, la foto también es una construcción social en la que lo puedes ver de una diferente perspectiva.
Eso es lo que me agrada del proyecto y creo que es un elemento muy importante, ya que no te encierra, no te encasilla en una disciplina, sino que te agarras elementos de otras para compartir y para reforzar tu conocimiento, quizá, y para ampliarlo, ¿no? Este elemento interdisciplinar. Le vamos a pedir a Gabriela que nos aguarde un minutito, Gabriela, para que nos compartas tu reflexión sobre el tema, pero vamos a compartir con ustedes las entrevistas, las reflexiones sobre estos mismos temas que sus profesores realizaron y comparten con nosotros. También creo que un asunto fundamental pasa por hacer un balance crítico después de 18 años de un proyecto como este. Si bien es cierto que en términos de la concepción pedagógica, de los propios planes de estudio que tiene nuestra universidad, de las relaciones entre estudiante y profesor con las que se formó, fueron en un momento a principios de este siglo un elemento crítico en el contexto de la educación neoliberal. Creo que sí amerita un balance, un congreso universitario que nos permita hacer una reflexión crítica para saber qué es lo que tenemos que aportar o transformar de lo que en su momento nació como un proyecto original. En ese sentido, el trabajo es en esos niveles muy interdisciplinario. La materia que yo imparto es cultura científica y humanística y justo trata de integrar desde el aspecto histórico, social, cultural, pues los saberes, el conocimiento que se ha generado a lo largo del tiempo, pero también los problemas actuales que tenemos en la ciudad, que tenemos en el país, que tenemos en el mundo. Y desde las distintas áreas de la universidad también hay muchos otros, ¿no? Desde la promoción de la salud, desde la protección civil, hay proyectos que tienen que ver con ingenierías, en computación, en software, con ingenierías en transportes. Desde nuestro colegio, digamos, desde sociales, también está todo lo que tiene que ver con investigar América Latina. El CAMENA está en la del Valle y tiene una biblioteca enorme sobre investigaciones de América Latina. Y tenemos también un montón de cosas que tienen que ver con la formación continua. Gabriela, por favor, ahora sí, comparte con nosotros tu punto de vista. Gracias. Uno de los aspectos más importantes que creo que hay que destacar dentro del proyecto de la universidad es la flexibilidad que nos permite para manejar nuestros tiempos. La universidad no nos pide estrictamente meter una determinada cantidad de materias. La universidad nos permite agregar 1, 2, 3 materias, las que nosotros consideremos que realmente podremos cursar adecuadamente y sin importar los tiempos. Por ejemplo, hay muchas personas que necesitan trabajar o que ya son mamás, tienen que llevar a sus bebés a las escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, esa flexibilidad que nos permite la universidad nos ayuda muchísimo para poder estudiar como nosotros nos gustaría, a los tiempos que son necesarios, además de que también otro de los aspectos importantes es las asesorías que nos proporcionan los profesores. Creo que en muchas universidades no nos permiten, después de clases, consultar dudas y que nos den un tiempo, ¿no? Media hora, 1 hora, la que el alumno necesite para poder reflexionar sobre un tema, para poder aclarar dudas o incluso generar ideas nuevas, y que eso es vital para un alumno, creo yo, porque nos impulsan a continuar con nuestros estudios y tratar de crecer académicamente, ¿no? Muy bien, Paola, por favor. Sí, claro. A mí, respecto a los elementos que me ha proveado el proyecto educativo de la UACM, son respecto que más allá de las habilidades que yo pueda desarrollar como ente intelectual o un esquema academicista, van más allá de esas habilidades, porque justamente a mí lo que me agrada de la UACM es que refleja en su lema de nada humano me es ajeno, toda una cosmovisión y una serie de criterios que tienen que ver con cómo se forma nuestro pensamiento y nuestra
perspectiva humanística, ¿no? También tiene que ver con los valores que se infunden aquí en las aulas y con nuestra práctica como estudiantes. Entonces yo lo veo en ese sentido de que la UACM, más allá de su modelo academicista, pues rompe con ciertos estereotipos, ¿no? De que la UACM también tiene que estar al servicio de la sociedad. Eso es lo que me gusta. Determinante el que una universidad esté al servicio de la sociedad. Yo rescato, antes de irnos a una pausa, rescato algunos de los elementos. Como ven ustedes, este es un programa distinto a los programas habituales de Unívoros. Aquí venimos a reflexionar sobre el quehacer de la UACM y el sentido de este proyecto educativo. Rescato algunos elementos que han mencionado ustedes. Es muy importante señalar esta visión social. Se decía antes, compromiso social de los profesores y de algunos de ustedes, perdonen ustedes por la expresión, pero incluso en razón de clases, ¿no? Hay una visión y hay un compromiso social. Otro elemento que es muy importante son estos proyectos alternativos, generados por profesores y alumnos de manera horizontal, proyectos que tienen que ver además con elementos preocupantes de la realidad social en que nos encontramos, como el feminicidio o como la discriminación a los niños o el papel que estos juegan en un momento dado, con una alternativa de proyectos alternativos que pasan por la música, la cultura, las artes, la reflexión. Y luego estos elementos prácticos de flexibilidad. Y voy a cerrar el bloque con este lema, que es un lema fundamentalmente humanista y que viene de este momento en donde la Edad Media, la oscura Edad Media, da lugar a la luz del Renacimiento. Y se decía, nada que es humano me es ajeno. Continuamos aquí en Unívoros. Bienvenidos, seguimos con el programa de Unívoros. Estamos en la UACM San Lorenzo Tezonco y continuamos con el tercer bloque. Y bueno, para mí, respecto al impacto que ha tenido la UACM en mi vida personal, es que me ha permitido considerarme como una persona que puede transformar mi realidad, ¿no? A partir de el conocimiento teórico, disciplinar, y a partir de ahí intervenir en los espacios comunitarios. Y bueno, respecto al espacio social, pues sí empezar a generar cambios a profundidad que tanto se requieren en nuestro país. Bueno, el impacto que ha tenido en mi vida la UACM en primera instancia es abrir los ojos, ya no verlo como una alternativa, sino como una realidad. Tenerle amor a la institución, puesto que la institución es muy incluyente, como lo habían mencionado anteriormente, y pues igual decirle a las personas que si deciden ingresar a la institución, que no se desesperen si es que no quedan en el sorteo, porque la UACM te guarda tu lugar, si tú lo deseas, y también ver toda la formación que dan los maestros. En verdad es una oferta educativa muy, muy buena. Bueno, desde un punto de vista personal, siento que el impacto desde que llegas como universitario, desde que te inscribes, es un impacto muy bonito, ya que te abre la perspectiva hacia otra forma de ver la vida, una forma no tan peculiar como nos lo venía marcando el sistema educativo, que nos quedamos hasta la preparatoria, sino nos abre un panorama muy bonito. Nos ha abierto un panorama muy bonito y nos es muy incluyente, porque aquí habemos de diferentes clases sociales y de diferentes maneras de pensar. Ese es el impacto. Bueno, a mí el impacto que ha tenido la universidad ha sido voltear a ver mi entorno, volver a pensar que sí se puede cambiar la realidad y pues regresar todo eso, lo que la universidad nos ha dado en alguna investigación, en alguna información que nosotros ya con toda nuestra formación académica podemos aportar. Entonces es lo que yo creo que nos ha dado la universidad y en eso podemos nosotros ayudar. Destaco el carácter que tiene esta universidad en que construye investigaciones en las que participan los propios estudiantes, ¿no? Otro elemento muy importante es, bueno, y al final de cuentas, de eso se trata en los proyectos educativos,
que son capaces de transformarnos. ¿Qué les parece si escuchamos algunas entrevistas que realizamos con sus profesores y luego vamos a un tema que es pues muy importante y del cual pues nos va a quedar poco tiempo, pero podremos decir algunas cosas, seguramente ustedes tendrán alguna idea. Vamos a escuchar a sus profesores y continuamos con un par de participaciones que tengan que ver con la universidad del futuro. Hemos tenido a lo largo de nuestra historia, en estos 18 años, dos destituciones de rectores, y eso obedece también a que, si bien es cierto, hay una visión democrática de construcción de ese órgano de gobierno, que es la paridad universitaria, es decir, que estudiantes y profesores tengan el mismo peso en el máximo órgano de gobierno, también ha dado pie a que haya mucha polarización al interior de los sectores, porque hay una lucha política también al interior de la universidad por el control sobre todo de los espacios de representación. En ese sentido también haría falta reflexionar incluso sobre la figura del rector. ¿Sería necesario que nuestra universidad tuviera un rector para que pudiera funcionar, si se piensa como una comunidad democrática, existiendo un órgano de gobierno que puede cumplir las funciones de administración sin la necesidad de una figura única que cumpla como la función de un ejecutivo? Creo que tendría que también eso ser parte del balance de nuestra universidad. El año que viene, en abril, sale la convocatoria de la tercera generación del Diplomado de Estudios Feministas desde América Latina. Además de la vigencia del tema de los estudios feministas, es un diplomado completamente gratuito, único, ¿no? En ese sentido. En general los diplomados son pagos y caros, ¿no? En este además contamos con ponentes de calidad y el público asistente son tanto estudiantes como profesores de aquí, de esta universidad y de otras universidades de México y de otros lugares de Latinoamérica también. En las ingenierías trabajan varios ingenieros que tienen proyectos tanto dentro como fuera de la universidad, pero también hay matemáticos y físicos que hacen sus seminarios, que se hacen sus proyectos de investigación y que, aparte de publicarlos, pues tratan de instrumentar también con la ayuda de estudiantes de todos los niveles, pero particularmente los que ya van a egresar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la formación constantemente va dirigida hacia la investigación, hacia la crítica, hacia la investigación crítica, pues, con la intención de formar, pues ahora sí que agentes transformadores de nuestra realidad. Bueno, yo considero que en el futuro una universidad debe de tener una conciencia científica, más que nada es eso, es hacer ciencia con conciencia y con la vinculación prácticamente con la comunidad para poder realizar impacto en esta misma. Esa es para mí la perspectiva que tiene una universidad a futuro. Yo creo que una universidad a futuro debería de ser libre, lejos de dogmas, y que sea científica, que vaya con el pensamiento científico, pero que sea libre al momento de insertar disciplinas, para que no sea cuadrada y sea circular o un poco más, no sé, de alguna otra forma que no sea cuadrada. Eso sería mi pensamiento de una universidad del futuro. Para cerrar, la universidad a futuro que yo me estoy proponiendo pensar es acerca de dividir el interés político y que ya no esté aquí en las instituciones educativas, porque está plagado ese interés político. Entonces, yo considero que ese interés se tiene que ir desplegando poco a poco de las instancias educativas. Claro que hay un interés político que puede considerarse en ocasiones no apropiado, no adecuado, ¿no? Yo diría que eso tiene que ver más bien con la politiquería, con la grilla, y bueno, de eso no está exenta ninguna universidad. Pero ha sido muy grato escuchar la reflexión de ustedes, compartir con ustedes estos elementos del proyecto educativo de la UACM, un proyecto educativo que, por cierto, haría falta divulgar mayormente. Es un proyecto educativo distinto al de la Universidad Nacional Autónoma de México, al de la Metro, al del Ibero, en fin, es un proyecto, si ustedes me permiten señalarlo, de acuerdo a lo que aquí hemos compartido, es un proyecto que está marcado por lo social y que está marcado también por esa perspectiva de que lo social tiende a reflexionar
con el ánimo de transformar el mundo. Esta es una universidad, hay que reconocerlo así, altamente y en buena medida politizada, pero el que sea politizada tiene que ver y no es algo peyorativo, sino todo lo contrario, y tiene que ver también con un enorme nivel educativo. Voy a cerrar este programa con algo que decía Carlitos, sobre la ciencia con conciencia. Al final de cuentas, la UACM es un proyecto educativo con una enorme conciencia social. Nos encontramos en la próxima ocasión de Unívoros, pero antes de que se vayan, los invitamos a escuchar la sección que conduce, que coordina y que produce el productor de este programa, mi amigo Sajib Ramírez. Muy bien, chicos. Bien, En esta ocasión tenemos el gusto de volver a contar con la participación de Nico Orozco, quien nos presenta una canción próxima a salir en las diferentes plataformas digitales. No olviden ponerse en contacto con nosotros en las redes sociales y sigan compartiendo a través del hashtag Unívoros. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Nico Orozco. Esta canción se llama El Río y viene en mi nuevo material próximo a salir, que son los Hemocorridos volumen 2. Y básicamente esta canción habla de cuando tienes una relación con una persona que vale oro y de la noche a la mañana todo es un fierro oxidado, nada más. Fierro, vámonos. Ya el río va cargando nuestras penas, las palabras dieron duro al corazón. ¿En qué momento nos perdimos del camino? Yo era tu niño y ahora soy solo un dolor. Y todo el oro que bañaba nuestros días con amor, amor del bueno y tú lo sabes, corazón. Besos bonitos que hoy en día no se suelen encontrar. Lo sé porque solíamos cantar, solíamos cantar. Y ahora que el río se lleva nuestra historia, me es difícil el tenerte que olvidar. Sigue mi alma encerrada con candados en tu piel. Lo sé porque solíamos cantar, solíamos cantar. Todo el oro que bañaba nuestros días con amor, amor del bueno y tú lo sabes, corazón. Besos bonitos que hoy en día no se suelen encontrar. Lo sé porque solíamos cantar, solíamos cantar. Y ahora que el río se lleva nuestra historia, me es difícil el tenerte que olvidar. Sigue mi alma encerrada con candados en tu piel. Lo sé porque solíamos cantar, solíamos cantar. Y ahora que el río se lleva nuestra historia, me es difícil el tenerte que olvidar. Sigue mi alma encerrada con candados en tu piel. Lo sé porque solíamos cantar, solíamos cantar. Para despertar, antes de dormir, o para cocinar,